Amén. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico de esta noche, donde vamos a estar hablando sobre la familia de Jacob. Y antes de reflexionar en la palabra, vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre de la gloria, vamos delante de tu presencia, agradeciéndote la oportunidad de acercarnos a tu palabra y pidiéndote, Señor, que esa palabra ministre en nuestro corazón, hable a nuestras vidas, a nuestra mente, Señor, a nuestras emociones, y que podamos, Señor, obtener el mensaje y la palabra, Señor, que dé crecimiento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, amados, y en esta tarde vamos a continuar hablando de la familia, en este caso de Jacob. Ya estuvimos hablando de la familia de Abraham, la familia de Isaac, así que estamos ya por el nieto Jacob, que era hijo de Isaac. Y como era de los mellizos, estuvimos conversando un poquito sobre cómo se da ese nacimiento, ese embarazo para Rebeca, que fue un embarazo difícil, donde ella se queja tanto que va delante del Señor a decirle que desearía no seguir viviendo. Y yo reflexionaba sobre lo difícil que debió ser ese embarazo para ella, ¿verdad? Más en aquella época, y cómo entonces ella recibe una palabra de parte de Dios donde le dice: es que dentro de ti hay dos naciones que desde ya están peleando. Y como parte de esa palabra que Dios le da, le dice: pero el mayor servirá al menor. Así que ya desde ese momento empezamos a tener un atisbo ¿verdad? de qué es lo que el futuro iba a presentar con relación a estos dos hermanos. Y concluimos la vez pasada con el texto bíblico donde claramente dice que Isaac amaba más a Esaú, pero entonces Rebeca amaba más a Jacob. Así que tenemos aquí una familia que parte de la complejidad que enfrentaba es que el papá y la mamá, cada uno tenía su hijo preferido, su hijo favorito. Y estuvimos reflexionando un poquito en cómo eso incluso trae discordia entre los mismos hermanos. Cuando papá o mamá tienen preferencia con alguno de los hijos, eso causa en los hijos que haya rivalidad, y hablamos un poquito de eso. Pero más adelante, eso no lo tocamos la vez pasada, pero quiero tenerlo de trasfondo para el estudio de hoy. La historia se da más adelante, que hay un momento en el que Esaú, que dice la Biblia que le gustaba ir de cacería, está por allá por el campo haciendo su cacería y todo lo demás. Pero Jacob decía que le gustaba quedarse, era más tranquilo, se quedaba en la casa, ¿verdad? Y ayudando acá en las cosas de la casa. Y cuando llega Esaú, cansado del campo, hambriento, Jacob estaba cocinando una sopa de lentejas o un guiso, dice, de lentejas. Y entonces Esaú tenía tanta y tanta hambre que quiso comer. Entonces Esaú le propone un trato y le dice: bueno, yo te doy de esto. No perdía tiempo el muchacho. No, él fue y Jacob es el menor. Le dice al mayor: bueno, yo te doy de este guiso, porque tú tienes mucha hambre, si tú me das la primogenitura. Y estábamos reflexionando un poquito sobre ese tema de la primogenitura, porque pues quizás en nuestros días el significado que eso pueda tener no tenemos una visión tan amplia, porque no tenemos costumbres similares, pero la primogenitura en la época bíblica y en esta historia
obviamente representaba los derechos del hijo mayor y se le llamaba primogenitura a esos derechos. Así que iban por encima de... Que iban, claro. Por eso posiblemente, como vimos en el pasaje de la semana pasada, o anterior, ¿no? Cuando vemos en un Isaac siendo favorecido por Abraham. Ajá. Porque él era el hijo mayor. Era el hijo mayor. De Sara. Claro. Sí, y de hecho la primogenitura se le atribuía al hijo varón. Así que si quien nacía primero era mujer, pues ahí no había la primogenitura, se atribuía a el primer hijo varón. Así es que cuando Jacob le propone a Esaú, dame entonces la primogenitura y yo te doy de este guiso para que sacies tu hambre, nos habla mucho de la forma de ser de cada uno de estos hombres, sus personalidades, sus prioridades, porque la respuesta de Esaú fue, pues, ¿de qué me vale la primogenitura si me voy a morir de hambre? Pues dame el guiso y coge tú la primogenitura. Así es que Esaú le da los derechos de hijo mayor, pero en términos bíblicos de la cultura de este issue de la primogenitura, estamos hablando que era el derecho de tener doble porción de herencia cuando el padre faltara. Si cuando el padre faltaba, el hijo que tuviera la primogenitura asume todo el liderazgo de la familia, asume el liderazgo de la tribu, del clan, ¿verdad? En aquella época se convertía en el patriarca. En aquella época, pues las familias formaban clanes, ¿verdad? Que por eso mismo a veces se juntaban y casaban unos hijos con otros para fortalecer esos clanes. Así es que vemos un Esaú que no está dándole como que mucha importancia a este asunto, y que, bueno, es relativamente débil, en el sentido de que si por tener hambre iba a dejar pasar esa bendición, pues entonces vemos que es un hombre que es un carácter débil en términos de... Porque era buen cazador, pero en su carácter sí, no tenía prioridad, no tenía visión. No tenía prioridades. Él pudo haber negociado otra cosa con el hermano. Claro. O haber dicho no. Claro, o cuestionar por qué quieres esto. O sea, usted ve que se dio muy rápido y el discurso es como, pues, ¿de qué me sirve esto si voy a morir? Si voy a morir de hambre. Lo que también nos deja saber un poquito, pues, el extremo de quizás el drama, diría yo, un poquito drama en cuanto a eso, porque ya él está en la casa, ya ahí hay comida, él mismo podía comer de lo que cazaba, así que, o sea, no, realmente lo tomó bastante livianamente. Y es interesante, obviamente ahí es que pues uno se va a buscarle, le saca partido, ¿no? a esas áreas. Pues tú tienes un hombre que posiblemente, aunque tú dices él es cazador y podía comer de la casa, pero a lo mejor tuvo un mal día, no cazó nada, estuvo recorriendo y viene con las manos vacías, y por eso viene extenuado, viene cansado, viene con hambre y no cazó nada, ¿no? Entonces, ¿qué reacción? Ahí nos da una gran lección. ¿Qué reacción nosotros tenemos con nosotros mismos y con las cosas que son importantes para nosotros cuando las cosas no nos van bien, cuando el resultado no va a favor nuestro, cuando no tenemos la casa correcta, cerramos el día echándolo todo por la borda, incluso como hizo Esaú, ¿no? La primogenitura. Entonces a veces en vida de familia
las cosas no marchan bien, no todo sale a pedir de boca y en lugar de sobreponernos y ok, este franco de ataque se eliminó, no avanzamos, pues vamos a avanzar en estos otros, como que generalizamos, ¿okay? Tengo problemas en esto, como no avanzo en esto, pues toda mi vida se arruina. Es que de hecho es parte de la naturaleza humana, eso nos pasa. Cuando las cosas no nos salen bien o cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, situaciones de crisis, la tendencia humana es entonces a fijarnos en todo lo demás malo que le ha pasado a uno, o sea, que de hecho ese a veces es el fundamento, es el fundamento para la gente adentrarse en tristezas profundas, claro, incluso caer en depresión. Por eso la persona que está, por ejemplo, atravesando un proceso de depresión clínica, le cuesta ver cosas buenas, todo lo que ve es negativo, porque la mente humana, ¿verdad?, de alguna manera, cuando las cosas no nos salen bien, pensamos como que ya todo esto se arruinó. Claro. Pues ya no hay más nada que buscar, no hay más alternativa. Sí, a mí lo que me viene a la mente es que esta es una familia muy fragmentada. O sea, en una vida familiar se cocina para todo el mundo. Claro. Claro. Posiblemente Jacob está cocinando para él porque sabe que esa uno le va a dar de lo que traiga si caza algo. Sí. Entonces tú ves que esa falta de conexión familiar no los ayuda a encarar crisis. Entonces Saúl tiene un mal día y se encuentra con su hermano y en lugar de apoyarlo en el mal día, lo que hace es negociarle y sacar ventaja de su mal día. ¿Okay? Claro. Entonces a veces, por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque a veces nos enfocamos en la tragedia de lo que estamos viviendo, que puede ser abrumadora. Y puede ser muy real. Claro, pero no olvidemos que están pasando otras cosas buenas también, que a lo mejor esta no nos salió, no casamos nada, pero por eso no voy a tirar por la borda la primogenitura, claro, que fue lo que hace entonces. Que es lo que hace que pues me lleva a pensar algo que yo he repetido en diferentes ocasiones, y es a no tomar decisiones dramáticas o decisiones extremas o decisiones permanentes bajo circunstancias que son demasiado abrumadoras cuando estamos y temporeras cuando estamos atravesando un momento tan difícil. Tenemos que tener cuidado de no tomar decisiones drásticas bajo esas circunstancias, porque no estamos analizando bien, no estamos viendo bien, no estamos teniendo la perspectiva de todas las cosas, y lo que le pasó a Saúl nos enseña eso, porque eso mismo es lo que le pasa. O sea, él está tan cansado y toma la decisión de cederle la primogenitura al hermano porque tenía hambre, y el hermano decía, bueno, en este momento la comida se ve mejor que la primogenitura, que también nos lleva a otro elemento en términos de tomar decisiones. Esta actitud de Saúl es una mentalidad de vivir el presente, vivir el ahora, y eso es parte también a veces de una filosofía que vemos por ahí en la gente, de que lo importante es el hoy, y sí, obviamente uno no se va a afanar por el mañana, uno no puede vivir lamentándose del pasado, pero hay una responsabilidad. Yo no puedo simplemente vivir el presente y olvidarme de que va a venir un mañana y que van a haber unas consecuencias, y las decisiones que yo tome hoy van a tener un impacto en ese futuro que voy a ver más adelante. Entonces, pues Saúl nos enseña que esta filosofía de pensar en el momento, él posiblemente dijo, pues mi papá está vivo todavía, sabe Dios cuántos años más va a vivir, esta comida está aquí ahora, ¿para qué me sirve a mí toda esa promesa de que algún día yo voy a hacer? Y entonces hace el trato
con su hermano Esaú, con su hermano Jacob. Con Jacob. Y un maltrato, ¿no? Leí una frase muy interesante en estos días hablando sobre lo que pudiera considerarse espiritual y mundano, cuando dice que incluso hablando de los cristianos, como el cristiano tiene su mirada más puesta en las cosas de aquí, en lo material, en lo terrenal, que en una vida de promesa con el Señor. Y pienso que también se aplica. Porque perdieron. Sí. Perdió visión. Perdió la perspectiva. Perdió visión. De hecho, es interesante porque cuando tú ves el concepto entre Elías y Eliseo, Eliseo pide doble porción. Eliseo está pidiendo una unción de primogénito. ¿Okay? Él está diciéndole a Elías, dame una bendición del espíritu de primogénito, ¿no? Así que dame doble porción. Entonces, en ese aspecto tú ves cómo este concepto no era liviano, este concepto era sumamente importante, y cómo Esaú, por una condición en el momento y resolver inmediatamente de forma apresurada, echó por la borda la perspectiva de su futuro y su futuro como patriarca. Entonces, pues por otro lado tenemos un Jacob que es sumamente astuto, que aprovecha la oportunidad, que aprovecha la debilidad del hermano, ¿verdad? Y que estaba en una situación precaria para sacar algún tipo de provecho personal en todo esto. Pero quisiera entonces leer el pasaje de Génesis 27 para entonces, porque todo esto que estuvimos hablando de lo que pasó entre los hermanos es importante tenerlo presente para como trasfondo de lo que queremos entonces leer. Y voy a leer en Génesis capítulo 27, donde dice la palabra de Dios: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Esto obviamente ocurre tiempo después, no es el mismo día en que Jacob y Esaú tienen este trato, ¿verdad? Esto pasa tiempo después, posiblemente Esaú no se acordaba de nada de lo que había hablado con el hermano. Versículo 5. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, o sea, su favorito: acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre.
Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre. Dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y, muy sobresaltado, dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y, lleno de amargura, le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob. Replicó Esaú: ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos y lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Y quise leer todo el pasaje porque nos da un cuadro claro de la circunstancia de esta familia y la tragedia para ellos de lo que está ocurriendo en cuanto al engaño de Jacob y Esaú. Y es triste, ¿no? Uno nota en medio de todo esto, claro, uno ve una familia peleando por una bendición
¿okay? Ya de por sí es contradictorio, ¿no? Y engañando para obtener una bendición, de por sí es contradictorio. Pero es que en aquel entonces, cuando una persona estaba muriendo o cercano a morir, se entendía que esa bendición que emitiera, más si era un padre, era bien significativa, porque era como que era el cierre de vida, así que iba a dar lo máximo, ¿no? La manera de pasarle a ese hijo. Claro, y era como el cierre, pero para entonces iniciar, ¿no? Así que esa bendición era bien determinante, era sumamente importante, era dar esas últimas palabras y de parte de Dios. Pero ver toda esta trama de engaño, de conspiración. Y la forma tan elaborada, porque si nos damos cuenta, se inicia realmente en los padres. Ya la vez pasada estuvimos hablando de la preferencia de Rebeca con Jacob y de Isaac con Esaú. Pero los padres aún siguen estableciendo esa diferencia, y los padres se enfrascan en esta movida. De hecho, quien escucha es la madre. Claro. Y prácticamente toda esa mogolla de engaño y cosas fueron artimañas de la madre. O sea, ella es la que escucha a Isaac diciéndole a Esaú lo que va a hacer. Y es interesante cuando uno mira el perfil, cómo se describe. Esaú se describe como hombre de fortaleza, de la casa. Obviamente el pasaje está poniendo a reñir, ¿no?, la vida sedentaria del pastor que cuida ovejas, que lo representa Jacob, versus Esaú, que es el de campo, que todavía está en la casa, que se mueve más, ¿no?, más cazador, ¿no? Entonces, a veces los padres pueden tener muchas razones para sobreproteger unos hijos sobre otros, preferir unos hijos sobre otros. Algunos por sus fortalezas, por se hacen sus favoritos, y es el orgullo de que pues este es el beisbolista, este es el jugador de fútbol. Otros pueden favorecerlo por sus fragilidades, porque lo ven que es el indefenso, el que está en desventaja, el que tenemos que acogerlo porque solo no puede. Entonces tú ves estos padres en estos roles de proteger o favorecer a sus hijos, y haciendo esa diferencia que es muy común, pasa entre nuestra gente, ¿no? En el mundo de la familia, a veces sentimos que tenemos que desbordarnos sobre uno porque son los indefensos o porque son los que son el orgullo de la casa, ¿no? Este es el que va a llegar lejos en la universidad o en sus estudios. Entonces, tú ves que empezamos a separar estas cosas e incluso a reñir, ponerlos a reñir entre hermanos o entre familia completa, como en este caso, madre contra padre. Yo me pregunto si ellos, yo supongo que Isaac y Raquel tenían que tener posiciones distintas con relación, Raquel viene después, y Rebeca, tenían que tener posiciones distintas sobre quién merecía la bendición. Y entonces, viéndolo desde la perspectiva de Rebeca, si tomamos en cuenta, y obviamente, ¿verdad?, a veces el relato bíblico, los personajes femeninos no siempre son puntualizados, pero sí nos da cierta información que nos puede sugerir ciertas cosas. Entonces, tenemos una mujer que atraviesa un embarazo que fue difícil. Eso nos lo muestra la Biblia. Isaac no pasó el embarazo, o sea, él no sentía a los hijos peleando dentro de él. Eso fue una experiencia de ella, ¿ves? Entonces, al momento del parto, de hecho, antes de llegar al parto, cuando ella consulta con Dios, por la razón que sea, ya fuera profética o fuera porque pues Dios conocía qué era lo que iba a pasar, que no deja de ser también profético, pero
ya ella tenía que tener una convicción de que es que ya Dios me dijo que el mayor va a servir al menor. Así es que de alguna manera puede ser que la discrepancia entre a quién prefieren tenga también un fundamento en quién se supone que sea el bendecido. Y que tuvieran estas posturas, porque la experiencia de ambos fue distinta. O sea, en el parto, desde la perspectiva de Isaac, el primero que nació fue Esaú, pero Raquel tenía una experiencia distinta. Dios le había hablado. Cuando nace, incluso dice que el segundo que nace a nacer agarrado del talón del primero, o sea, como que yo pensaba, déjame salir a mi primero, pero no, salió el segundo, o sea, y pensar, y quizás obviamente estamos tratando de estrechar un poquito el pasaje, pero no podemos descartar la idea de que Raquel verdaderamente considerara que quien merecía ser bendecido como hijo primogénito fuera Jacob, y ella tenía que saber que ya ellos habían hecho un trato antes. Ella tenía que haber sabido de la conversación, porque si no, esta diligencia de ella, escuché a Isaac decir esto, déjame avisarle a este otro, porque si bendice al primero, pues no se cumple lo que se debe cumplir. Y posiblemente estaba movida también por la convicción de cómo ella entendía que Dios tenía, que era el propósito de Dios en ese momento. Así es que no sé si eso quizás es un poquito controversial en términos bíblicos. Bueno, pero también puede ser lo que Marco plantea en términos de que, aunque sí ella deseaba la bendición, pero también posiblemente estaba viendo a Jacob desde una perspectiva de un niño más débil, más indefenso, con menos iniciativa, con menos, y entonces pues espérate, si este se va a llevar todo, no quiero esto para él. Claro, sí, ciertamente, y la personalidad de nuestros hijos influye en la manera en que interactuamos con ellos. Eso es así. Y yo pienso que, apoyándose en lo que yo le había dicho, desde niño ya tenés que ir inculcándole a él, tú eres el que vas a ser bendecido. Porque cuando Jacob negocia con Esaú, o sea, ya él tenía en la cabeza de que él iba a ser, él se le iba a volar y él iba a ser el que iba a recibir la bendición. Sí. Y a algún lado tiene que haber sacado. Claro. Yo estoy casi seguro que la mamá, Rebeca, Dios me dijo que el hermano mayor va a servir al menor, claro. Y sembrando eso en la... Bueno, y en el mismo nombre de Jacob, ¿no? Ya le está sembrando, porque él es demasiado sagaz. Entonces tú ves que el que parecía débil es muy astuto, su fuerza era el engaño, el truco. Este hombre era un truquero, ¿no? A mí lo que me parece es, cuando yo estaba leyendo ese capítulo, que vienen las familias, eso de engañar, pues, de buscar el beneficio propio. Exacto, y después más adelante nos vamos a ver. Es parte de la cultura, claro, es parte de la cultura familiar, de ese linaje, ¿verdad? De buscar el propio beneficio en muchos aspectos. Lo vimos con Abraham cuando va cruzando por aquel pueblo que no quería que supieran que Sara era su esposa y dice mi hermana para beneficio personal, y allí él disfrutando de todo lo que el rey le regaló y dejó la esposa botada. Pues, y tú ves el doble código, que eso también pasa en familia, una doble moral. Para unas cosas somos super mega espirituales y estrictos, y para otras entonces tú ves la contradicción, buscando una bendición, engañando. Ahí tú ves un doble código. Y cómo los padres influyen en los hijos de manera positiva, pero también de manera negativa. Claro. Porque a lo mejor le estaba enseñando cosas buenas, pero también le enseñó a engañar, claro, a aprovecharse o a ser oportunista. Claro, sí, porque es entonces tú
vas a alcanzar lo que tengas que alcanzar a costa de lo que sea. Porque tú ves como él le dice, pero mami, él me va a reconocer. Me va a pero reconocer, mami, y él claro. está buscando una razón para no engañar a su papá. Por eso yo pienso que la convicción de ella, aunque a lo mejor estaba mal dirigida o mal manejada, pero era bien fuerte, porque cuando uno ve todo el detalle, o sea, de alguna manera, porque ella se entera que él quiere bendecir a claro, ella oye cuando lo que nos dice que es una mujer sumamente astuta. claro, también. inmediatamente ella dice, espérate, hay que hacer algo, y empieza a untar todos Ella los está planes. esperando el momento preciso. El momento preciso. El momento, ella estaba como galdeando. No. Ahora estás un perro. Ella esperaba, se iba. Exacto. Ella estaba todo el tiempo Alerta. Ahora. Aprovechó la ocasión. Sí, hay un asunto muy interesante, el hecho de relegar a Dios sobre el asunto en beneficio de algo que yo quiero. Claro. Y entonces como nosotros como padres, ¿verdad? Pues le pasamos la mano a nuestros hijos, porque es que esto no es tan espiritual, esto es más esto más lo otro, es tan espiritual, y entonces pues no va a pasar nada y le buscamos la vuelta. Y yo visualizo eso, o sea, esta gente que viene con un trato de Dios tan directo con él, Claro. Dios aquí hablando, y esta señora haciendo este chancho ahí. Yo creo que había un interés particular de ella. Ella dice, este es mi nene y los nenes que está en mi falda. Si yo logro que sea el bendecido y que sea el patriarca, yo por detrás voy a montar, como decimos. Claro, pues ese reino Sí, de porque lo que pasa es que parte de la primogenitura, cuando el padre faltaba, ese hijo primogénito quedaba a cargo de la familia y a cargo de la madre también. Entonces, no deja de ser, la Biblia nos habla ¿verdad? De esa preferencia y demás. No sabemos cómo era la relación de ella con Esaú, que aparentemente no era una mala relación, por algo que ella dice más adelante, pero era mejor con Jacob, así que definitivamente había un beneficio para ella de que su favorito fuera quien quedara al frente de la familia en el momento de una, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando, el detalle tan minucioso de cómo ella se ideó para lograr que la bendición cayera. Y a mí por lo menos hago la comparación, y quizás un poquito también estrechando un poquito el texto, pero hago la comparación con Sara y Abraham. O sea, ellos tenían una promesa de Dios de que iban a tener una descendencia, y pasaba el tiempo y no pasaba nada, así que ellos fuerzan, a pesar, como dice Pastor Vicente, a pesar de que tenían un trato con Dios directo y tenían una palabra directa con Dios, sin embargo, ellos sintieron que tenían que ayudar a Dios a que se cumpliera lo que Dios había dicho que iba a pasar. Muy posiblemente es el mismo error que se está repitiendo aquí, en términos de que ella de alguna manera empuja o fuerza, ¿verdad?, a que ocurriera lo que ella entendía que debía pasar de acuerdo a la experiencia que ella había tenido con Dios. Y la cosa es que había una sola bendición. Y había una sola bendición, claro. No reclama, quedará algo para ti. No, a veces no. Ya yo bendigo. Y ahí también, sí, y vemos también quizás cómo Dios, a pesar de la debilidad humana, cómo se manifiesta y bendice a las familias y a las personas, porque a pesar de la manera en que ella lo hizo, no dejó de ser una manera de adelantar, ¿verdad? Y establecer lo que más adelante vamos a ver qué pasa. O sea, en cierta medida, gracias a que ella hiciera eso, independientemente de que lo consideremos que fue bajo circunstancias nebulosas, eso movió la historia
de esa familia en una dirección que necesitaba pero tú ves el conflicto, ¿no? Porque vemos, obviamente uno inmediatamente dice, esta mujer es tremenda, ¿no? Pero el conflicto se genera por todas las partes, o sea, un padre con preferencia, una madre con preferencia, unos hijos encontrados que se engañan y tratan de sobrevivir uno al otro, ese agajar por el talón siguió para toda la vida desde que nacieron. Entonces tú ves ese conflicto familiar donde están juntos pero revueltos, ¿ok? Entonces a la hora de un momento tan significativo, en lugar de estar celebrando, mira, van a darle la bendición a Esaú, no, estamos luchando por lo que cómo se la quitamos. Entonces ahí tú ves este asunto, ¿no? De hecho, cuando Jacob pide alimento es que él se siente totalmente frágil, se siente muriendo. O sea, esta gente no respetó que este señor se está muriendo y hace toda esta orquesta de cosas. Él pide comida para fortalecerse y que esa bendición la pueda dar con más fuerza, ¿no? Entonces ahí tú ves todo este enjambre de cosas que todas las partes, todos tienen responsabilidad. Ese momento de la bendición, fíjate que cuando dice el versículo 29, sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos. Ahí se cumple la profecía. En ese momento que está Isaac dando la bendición, la recibe entonces Jacob, ¿okay? Y esa profecía, ¿no? De que va a servir, de que le van a servir, van a ser, ese menor vino a ser entonces el mayor. Quisiera ya en los minutos que nos quedan leer la parte del versículo 41 en adelante para ver qué entonces lo que ocurre después. A partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis dos hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Y aunque la próxima semana vamos a continuar con lo que ocurre, ¿verdad? Entre los hermanos, una vez ellos siguen, ellos pasan este momento, vemos todavía una Rebeca tramando y haciendo cosas y sobreprotegiéndose. Ahí la vemos sobreprotegiéndose del dolor de perder sus dos hijos. Claro, pero cómo entonces ayuda a Jacob a huir, pero entonces va donde Isaac y le dice, estas mujeres hititas me tienen hartas. Y lo que pasaba era que Saúl se había casado con una mujer hitita, eso lo vemos en otros pasajes anteriores, y dice la Biblia que estas mujeres le hacían la vida de cuadrito tanto a Isaac como a Rebeca, porque ellos tenían mucha batalla con estas nueras. Así es que ella, como excusa para mandar a Jacob a irse lejos de la casa, le dice, si se casa con una de estas mujeres también, mejor me muero. Así es que no deja de seguir estando ella, Rebeca, en cierta medida, en control de todo lo que está pasando, porque no encontramos tampoco momentos en los que ella le brinde a Isaac información
de lo que está pasando. Sí. O sea, no sabemos si Isaac sabía del trato entre Saúl y Jacob con relación a la primogenitura, porque no se menciona. Cuando Esaú decide matar a su hermano una vez muera su padre, la madre lo sabe, pero no nos da información de que Isaac también esté al tanto de eso. Entonces ella busca proteger a su hijo, pero entonces le dice a Isaac, mira, es que si se casa con una mujer de aquí, mejor que se vaya allá, que no deja de ser también quizás un intento de evitarle al padre pero no, si te y toda fijas, la cuando está amarrado del engaño, de ocultar información, ya vemos, se añade un elemento y es la manipulación. Y a veces la comunicación en vida de familia se usa mucho la bajo manipulación, la claro. manipulación, una manipulación que colinda con falsa información o distorsión de información o acomodo de información, ¿no? Porque pasa esto, dicen esto, la hitita. Entonces ahí tú ves esta mujer pues está acostumbrada, tiene una comunicación con su esposo que no media de honestidad y transparencia, no media eso. Lo que impera es el engaño, la manipulación, el torcer la información o utilizar la conveniencia, que es manipulación. Entonces, ahí la realidad, pues ella quiere mandar a Esaú a Harán porque para a Jacob, porque Esaú. sabía que Esaú podía ser Harán con Jacob. Así que él dijo, pues, sácate muchacho de aquí que lo matan, ¿no? Sí. Pero en medio de todo eso, vemos que esos conflictos pasan en la vida de familia. O sea, cuando la comunicación no es sana, no es transparente, las cosas no se hablan, siempre se disfrazan o se adornan o se van por la tangente o se adjudican responsabilidades a otro lado, como está haciendo Claro. Rebeca. Y ella tenía el control, claro. Y por supuesto, ¿verdad? Hay muchos elementos también que uno tiene que considerar en términos culturales, en términos de cuánto poder tenía o no una mujer y qué cosas podía o no hacer para que ocurrieran, ¿verdad? Ciertas cosas en la vida de la familia, pero ciertamente una familia con muchísimas intrigas y muchísimos secretos. Pero la historia pues no se queda ahí, la historia se pone más interesante, así que la próxima semana vamos a continuar con la historia de la complicada familia, esta vez de Jacob. Amén. Pues vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos a ella, buscando dirección, guianza, reflexión, que ilumine nuestros corazones, nuestro entendimiento para la vida de familia. Bendice, oh Dios, con esta reflexión a todo aquel que vea esta enseñanza y que la misma le sea de fortaleza, especialmente en su hogar, en su familia. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos tanto. Amén. Amén.